Evangelio según San Lucas capítulo 16 del 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron por qué lo desamarran. Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este próximo domingo estamos celebrando la fiesta del Domingo de Ramos. Es una fiesta que estamos celebrando porque da inicio la Semana Mayor, que así le dice la Iglesia Católica. ¿Por qué le dice la Semana Mayor? Porque es cuando recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se menciona de que nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén como Rey de Reyes, triunfador. Quiero que todo esto ustedes lo observen, lo tengan a ustedes pendiente, ya que se manejan varios puntos dentro de las tradiciones y las costumbres católicas en las que muchas veces nos vemos envueltos y no sabemos exactamente cuál es el significado de cada una de estas. Debemos también de analizar que el domingo es el primer día de la semana de los hebreos, de los judíos. Para nosotros, en la actualidad, lo tomamos como el séptimo día y descansamos, supuestamente. Los judíos, el séptimo día es el sábado, y el domingo nosotros los cristianos lo conmemoramos porque fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos cómo el domingo es el primer día de la semana de los judíos, y es cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice el Evangelio que, acompañado de sus discípulos 12, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que esté enfrente a ustedes. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a entrar a Jerusalén y entra por la región del Monte de los Olivos. ¿Por qué se le llama el Monte de los Olivos? Pues porque hay muchos olivos, ¿no? Muchos árboles que crecen ahí, y el olivo, pues sabemos que nos da un aceite muy curativo y muy sabroso y muy benéfico para nosotros. Se da mucho ese olivo allá en Jerusalén. Ese Monte de los Olivos, pues es una región aproximadamente como de 3 kilómetros, que está todo enfrente de Jerusalén. Nuestro Señor Jesús entra por ahí está entrando, por el Monte de los Olivos, y pasa cerca de esos dos poblados de Betfagé y de Betania. Y les dice a sus 2 discípulos, no nos menciona los nombres, le dice a sus 2 discípulos que vayan al caserío que está enfrente, a un como poblado, a un como ranchería, a una casa, y al entrar encontrarán atado un burrito. Le dice que vayan y que vayan a encontrar un burrito que nadie ha montado todavía. Les da una indicación para que realicen una actividad, que es llevarle un burrito. Todo esto es algo como muy
de comedia, ¿no? Porque diríamos nosotros, bueno, nuestro Señor Jesucristo está entrando el día lunes, primer día de la semana para nosotros sería, pero para ellos es el domingo. El primer día de la semana domingo va a entrar a Jerusalén, viene caminando con sus discípulos por ahí todo el monte de los olivos, lo va recorriendo, ¿vale? Como les digo, si empezó a recorrerlo desde el principio, pues hasta llegar a Jerusalén, pues sí, todo el trayecto, la distancia, ¿verdad? De todo el monte, toda la falda del monte, pues son como 3 kilómetros. Pero bueno, aquí lo importante es que nuestro Señor Jesucristo manda a 2 discípulos, no sabemos quiénes son, es como una indicación contigo. El Señor te da una indicación y no presume los nombres de las personalidades que iban a cumplir con esa actividad. El Señor nos da una indicación y nosotros la debemos de realizar. Y estos 2 discípulos, que no sabemos quiénes son, podemos inventar nombres, podemos decir, pues era Juan y Santiago, era Pedro y Andrés, era Santiago Menor y Judas Tadeo. Era Simón y Bartolomé, no sabemos, Mateo o Judas Iscariote, no sabemos quiénes eran, o Tomás, no sabemos, no vamos a poner aquí el nombre de esos discípulos porque quiere darnos a entender que cualquiera de nosotros es ese discípulo y que debemos de seguir las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos como aquí, caminando, llega a ese lugar y les dice a sus discípulos, vayan ahí enfrente, van a encontrar un burrito que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle el Señor lo necesita. Y dice aquí que fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué los desamarran? Ellos le contestaron, el Señor lo necesita. Hasta aquí vamos a hacer una pausa. Entonces, los dueños del burro ya estaban apalabreados con nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo ya había hablado con ellos. ¿Quiénes eran esas personalidades? No lo sabemos, tampoco nos dice los nombres, tampoco nos dice que fuera parentela de nuestro Señor Jesucristo por parte de San José o por parte de José el Carpintero. No nos menciona nada de esos datos históricos, solamente nos dice que los dueños del burro sí le preguntan a los discípulos y los discípulos le dicen el Señor lo necesita. Esa era la frase, esa era la clave, esa era la contraseña, el Señor lo necesita. ¿Sí? Entonces, cuando hizo este contacto con esa gente para que le dieran, le regalaran, le prestaran el burrito, que era un burrito que nadie lo había montado. Bien claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere dar a entender que nuestro Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén montado en un burro. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto nosotros en otras ocasiones, ya lo hemos releído, y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en un burro. ¿Por qué en un burro y no en un caballo, en un camello? ¿O por qué no caminando? O sea, ¿por qué la acción de un burro? Porque el burro es un animal de trabajo, de carga. El burro es un animal que se usa específicamente para laborar. Entonces nuestro Señor Jesús se sube sobre ese animal de trabajo y va a entrar ahí a ofrecer su vida, porque en Jerusalén pues va a ofrecer su vida, ¿sí? Y lo lleva un burro, lo lleva un animal de trabajo. Esto nos hace entender a nosotros que el trabajo es muy importante que nosotros lo llevemos a cabo en las cosas del Señor, las obras que tengamos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que ser como burros de trabajo, animales de trabajo en las cosas del Señor. Tenemos que cargar sobre nosotros ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Llevar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, a nuestro Señor Jesucristo, estarlo cargando siempre. Seamos burros, sí, en las cosas del Señor, en el trabajo del Señor, porque somos pescadores, somos discípulos, somos soldados, sí, al servicio de nuestro Señor. Y vemos entonces como aquí dice que nadie lo ha montado. Esto quiere decir que nosotros cuando llegamos aquí llegamos limpios, estamos como un vaso vacío y nos llenamos de las cosas del Señor. Pero desafortunadamente nos llenamos de las cosas mundanas, terrenales, y eso es lo que nos hace que ya no carguemos con nuestro trabajo, que ya no seamos animales de carga. En esta ocasión nos estamos denominando burros. En otra ocasión nos estábamos denominando perros. ¿Por qué?
porque se acuerdan del Evangelio, donde la mujer le dice al Señor, al Maestro, las migajas que caen de la mesa del Señor, también se la comen los perros. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese Evangelio? Bueno, también en ese momento nos llamó perros, aquí nos llamamos burros. También nos llama que somos peces, y también nos dice que somos, hablando de animales, ¿verdad? Sí, que somos peces, sí, que nos pescan otros, sí, perros que comemos de lo que cae del Señor, burros porque cargamos, sí, somos animales de carga para laborar, para trabajar en nombre de nuestro Señor. Y nos dice aquí que, pues, vayan por ese burrito. O sea, cuando los discípulos se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo había contactado con esta familia, con estos dueños. No nos menciona eso. O sea que también tenía sus escapaditas nuestro Señor Jesucristo. Esto quiero hacerles entender, de que muchos pensamos que los discípulos nada más permanecieron con nuestro Señor Jesucristo día y noche. No, algunos de ellos, o paulatinamente, pues iban a sus casas, regresaban y regresaban con nuestro Señor Jesucristo, estaban pendientes de su familia, estaban conscientes de que tenían familia y que tenían que dedicarse a las cosas de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo muchas ocasiones a sus discípulos los mandaba y él se quedaba solo. Recordemos cuando la samaritana, sí, en el pozo le iba a dar de beber. Y no tenía de dónde, cómo sacar agua a nuestro Señor Jesucristo, y la mujer le dice, pues si tú no traes ningún cántaro para sacar agua, ¿cómo dices que me vas a dar agua de la vida eterna? Vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo estaba solo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo también fue a visitar a Marta y María, a casa de Lázaro, también andaba solo, no estaban los discípulos. Y vemos muchos pasajes bíblicos en donde nuestro Señor Jesucristo andaba solo. Pues en una de esas soledades, en uno de esos caminos, pues se ha de haber contactado con estas personalidades y les ha de haber dicho que necesitaba ese burro, que necesitaba un burro. A lo mejor se los pidió solamente prestado, porque vemos como aquí dice muy claramente la lectura, de que los dueños del burro, ¿sí? Le dicen, ¿por qué lo desatan? El Señor lo necesita, esa es la contraseña. Ah, bueno, ya estaba palabreado. No creo que les haya dejado dinero o que le hayan cobrado una renta por el burro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya había creado una fama muy importante. Ya sabían que era un profeta, unos, otros decían que era pues Elías que había resucitado, otros pues estaban muy acostumbrados los judíos, los hebreos, a tener en su pueblo siempre gente predicadora. Es el pueblo de los profetas. Entonces cada rato salía uno por aquí, otro por allá predicando, como Juan el Bautista, que estaba predicando en el desierto y después se dio al río Jordán, hijo de un sacerdote, Zacarías, ¿sí? Y pues había muchos profetas que a lo mejor no se mencionan en las Sagradas Escrituras, pero había mucha gente predicadora, profetas, fariseos y escribas, muy buenas personas. Siempre hemos denotado que los fariseos y los escribas son malas personas, pero en realidad no es que fueran malas personas, todos, ¿no? Todo, también hay gente buena y hay gente estudiada y hay gente capaz. Ahí vemos a Nicodemo, a José de Arimatea y muchos otros más que se mencionan en las Sagradas Escrituras, mencionan a ellos dos, pero bueno, debemos de saber que no todos los fariseos y escribas eran malos, ¿verdad? O equivocados. Estamos haciendo este análisis de que nuestro Señor Jesucristo manda a los discípulos, no sabemos el nombre, manda dos, porque donde hay dos o más reunidos, Él está en medio de ellos, y por eso los manda de dos en dos. Hasta en la actualidad hay mucha gente de otras religiones que van predicando de dos en dos las personas, ¿no? Y aquí nos menciona que les da una indicación y hay que cumplir esa indicación cuando el Señor nos dice, ¿sí? Y ya hay toda una organización, ya nuestro Señor Jesucristo todo lo tiene planeado, ya todo lo tiene organizado, así que nosotros no nos debemos de preocupar, las cosas Dios nos las va poniendo enfrente, nos las va poniendo en nuestras manos para que nosotros las hagamos, porque a veces nosotros no entendemos, imagínense, los discípulos dicen, ¿y para qué vamos a traer ese burrito? ¿Y para qué lo vamos a desatar? ¿Y para qué lo quieres? O sea, empezamos a hacer nosotros en la actualidad el por qué, para qué. Ah, no, dime tú. Y entonces empezamos a escudriñar. No, en las cosas del Señor debemos de ejecutarlas como Él nos está pidiendo. Ya después sabremos para qué son o por qué son. Al principio nosotros no sabemos,
pero ya después nos podemos dar cuenta el por qué el Señor nos está dando esas indicaciones, nos está poniendo estas personas delante de nuestra vida para que nosotros colaboremos y ayudemos y hagamos las obras de caridad, tanto espirituales como corporales. Y bueno, pues aquí vemos como manda dos, no dice los nombres, si lo obedecen, hacen lo que tienen que hacer, se cumple todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Esto quiere decir que pues todo lo que Dios dice se va a cumplir, ¿sí? La clave es, el Señor lo necesita, el Señor nos necesita a nosotros para que hagamos las cosas que nos ha mandado, ¿eh? Así como le dijo esa contraseña a los discípulos. Y desamarrar quiere decir la libertad que debemos de tener nosotros para llevar a cabo las cosas del Señor. Y bueno, aquí vemos cómo nos menciona, ellos contestaron, el Señor lo necesita, sellaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él, para que pudiera entrar en ese burro. Este significado nos hace entender que el Señor, ¿sí?, es la obra de nuestro Padre Dios. ¿Y quién lleva esa carga? Ese animal, ese burro de carga, ese trabajo, ¿sí? Ese animal de trabajo. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Se me hace así como muy bonito, así como, pero ¿por qué ponen sus mantos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que pusieron los mantos encima del burro para que se sentara nuestro Señor? Porque el manto te cubre, el manto te reviste, el manto es parte de tu vida. Y le estamos ofreciendo al Señor nuestro vestido, nuestra forma de vida, para que Él nos perdone nuestros pecados. Ponemos nuestro manto, ¿sí? Y Él está sentado sobre todas nuestras actividades malas y buenas. Ponemos nuestro manto para que Él esté reposando ahí y Él sea nuestro camino, nuestra verdad, nuestra luz, la puerta para llegar al Padre. Y toda la gente pone sus mantos en el suelo, pone sus vidas, ¿sí?, a los pies de nuestro Señor para que el Señor pase. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, verdad y vida para salvarnos. Y dice que aquí que ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, pues va de bajada. Les recuerdo, el Monte de los Olivos es bastante extenso la distancia, son aproximadamente 3 kilómetros. Entonces la multitud y los discípulos estaban entusiasmados, todos estaban muy contentos por la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Se veía muy bonito y todo. Se pusieron a alabar a Dios y a gritos por todos los prodigios que habían visto. Pues sí, se estaban acordando de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que había visto, había resucitado a Lázaro, había resucitado a Naín, al niño hijo de Naín, ¿sí? Había curado a un paralítico, al ciego que se fue a enjuagar en la pileta de Siloé, ¿sí?, al leproso, ¿sí? Muchos milagros había hecho nuestro Señor Jesucristo, aparte de haberle dado de comer a 5,000 gentes y en otra ocasión a 4,000 gentes, ¿sí? Y la pesca milagrosa, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, nuestro Señor Jesucristo había hecho muchos milagros y la gente pues estaba muy emocionada y entusiasta porque se daban cuenta, ellos sentían que era un profeta más dentro de los judíos y que los iba a llevar a una gran bendición. Acuérdense de Jeremías, acuérdense de Isaías, que eran profetas y que provieron al pueblo judío de muchas bendiciones y lo hicieron reaccionar. Vemos como Juan el Bautista, pues ya lo habían asesinado, entonces el pueblo se había quedado sin su profeta de tiempo y momento, que era Juan Bautista, y ahora pues le tocaba creer, ellos creían que nuestro Señor Jesucristo era un profeta. Y estaban muy entusiasmados y estaban alabando a Dios. Dice, estaban alabando a Dios con gritos. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ya le empiezan a decir que nuestro Señor Jesucristo es el Rey. ¿Eh? No le dicen bendito el profeta, no. Bendito el Rey. Fíjense cómo la gente ya lo estaba aclamando como si fuese un rey. Claro, no un rey material ni mundano, sino un rey espiritual. Así como el rey David, que después, pues bueno, el rey David, pues sí, fue también mundano, ¿verdad? Y terrenal. Pero bueno, aquí le estaban diciendo a nuestro Señor Jesucristo, el rey, que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa era la frase. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Eran alabanzas
a nuestro Padre Dios. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Le llaman maestro a nuestro Señor Jesucristo porque ellos se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo tiene una intelectualidad, una capacidad, un enfoque muy, pero muy preciso. No es cualquier persona, porque ya lo han escuchado hablar. Ya habían pasado 3 años de la prédica de la doctrina. Y los fariseos pues, se daban cuenta, por eso le dijeron maestro. Y le dice, reprende a tus discípulos, no pueden venir gritando esas cosas, ¿no? Son muy módicos, son muy tradicionales, los fariseos y los escribas, y no podían estar, las alabanzas pues se tenían que hacer en el templo, o en las plazas, de alguna forma, con ciertos ritos. Y entonces, pues como esto era algo inédito, era una cosa que se estaba asustando por primera vez, ningún profeta había entrado a Jerusalén de esa manera, y pues le empieza a decir los fariseos a Jesucristo que reprenda a sus discípulos. ¿Y qué dice Jesús? Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¿Ah? ¿Qué es una piedra? Pues una cosa inerte, que no tiene vida, una piedra. Y entonces da a entender nuestro Señor que si la gente no alababa a Dios, pues las piedras así de muertas iban a alabar a Dios. Esto es muy bonito, muy interesante. Aquí no nos menciona, en esta lectura de Lucas, no nos menciona que estaban la gente, aparte poniendo sus mantos en el suelo para que pasara por ahí nuestro Señor Jesucristo con su burrito. No nos menciona que estuvieran usando palmas, ni tampoco ramas, y mucho menos que fueran ramas de los olivos, ¿verdad? Pero pues han de haber usado muchas ramas de diferentes árboles, pero de lo que más hay ahí en el Monte de los Olivos, pues son ramas de los olivos. Por lo tanto, se sobreentiende que las ramas que levantaban como júbilo eran de olivos, pero también algunas palmas, ¿verdad? Porque pues las palmas también existían ahí. Recordemos que las palmas vienen de la palmera, y las palmeras eran sembradas o estaban en lugares muy específicos. Muchas veces eran pues para la gente rica, eran como adornos muy, muy importantes para la gente rica. Los tenía así como a la entrada, en sus jardines, ¿sí? Pero recordemos que la palma, ¿sí? Es algo muy importante para los judíos, no solamente porque sea una palmera, algo así, simple y llanamente, no, la palmera es uno de los árboles más hermosos, y dice que su tronco es grueso, está lleno de nudos ásperos, también da unos frutos, unos dátiles, ¿sí? Y que pues se comen, ¿sí? Esos, las palmeras, y allá en Jerusalén hay mucha palmera, ¿sí? Eh, Esto quiero hacerles entender porque no solamente los olivos existían ahí en Jerusalén, también la palmera era algo muy importante para los judíos, era un símbolo de grandeza, de fuerza, ¿sí? Eh, de hecho, las palmeras, que el fruto que crece de las palmeras es un fruto que lo comen muy comúnmente, bueno, lo comían en aquel entonces muy comúnmente los hebreos, y pues era como un tipo de miel, como un tipo de jarabe, ¿sí? Y bueno, pues tenía, decir, no solamente los hebreos, también en Grecia, en Egipto, en Arabia, en Persia, las palmeras eran muy importantes. Entonces yo creo que también cuando nuestro Señor Jesucristo entró el domingo, primer día de la semana para ellos, también llevaban palmas de las palmeras porque es un significado de milenario de los hebreos, ¿sí? Al igual que pues, el árbol de los olivos, que vemos que el árbol de los olivos pues es un árbol que pues está muy codiciado, ya que
todo el monte de los olivos, 3 kilómetros aproximadamente, está lleno de olivos y se saca también el aceite de los olivos, que es muy benigno y es muy nutritivo, y también pues llevaban ramas de los olivos. Esto quiere decir que a nuestro Señor le estamos ofreciendo la palma de la palmera, símbolo muy importante para los judíos, y también las ramas de los olivos, árbol muy significativo para los judíos. Y bueno, debemos de entender también que nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo en el huerto de los olivos, no en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, que era un huerto, ya una parte en donde estaba cerca, ya afuera de Jerusalén, pero no tan lejos, ¿sí? Era un huerto de los olivos. Ahí nuestro Señor Jesucristo iba a orar. Era un lugar de espiritualidad. Pero también nuestro Señor Jesucristo ahí tuvo esa decisión, ¿se acuerdan de la oración del huerto? En donde pues dice, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y también ahí fue donde es aprendido nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas Iscariote guía a los soldados de los fariseos y escribas para aprender a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que denotemos que los olivos, las ramas y las palmas era una forma de manifestación, y en este caso dice el rey. Lo están ya condecorando a nuestro Señor Jesucristo como el rey. Por eso, este próximo domingo, nosotros le estamos recordando la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y le decimos Domingo de Ramos. No decimos, bueno, en algunos lados sí le dicen Domingo de Palmas, ¿verdad? Pero no tengo yo por ahí ni que digan Domingo de Ramas de los Olivos, pero los olivos era lo que más había, más que las palmeras, pero pues muchos han de haber llevado las ramas de los olivos. ¿Por qué hacemos este análisis de este Domingo de Ramos como entrada triunfal? Y lo estamos denotando como si fuese el rey. Porque nuestro Señor Jesucristo, 3 días antes de llegar a celebrar la Pascua, el jueves, que nosotros es el jueves santo, de celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El paso, de cuando los hebreos salieron de Egipto, guiados por Moisés, la liberación. Cada año celebran la fiesta de la Pascua a los judíos en memoria de que fueron libertados por Moisés de la esclavitud, de que estuvieron 400 años en Egipto. Y entonces, pues ese día lo celebran cada año, esa Pascua. Y nosotros también celebramos la Pascua. Pues tocaba celebrar también esa Pascua, ese jueves santo, y nuestro Señor Jesucristo, pues siendo judío, tenía que celebrar esa Pascua. Pero 3 días antes del jueves, que estamos hablando lunes, martes y miércoles, nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Monte de los Olivos, no en el huerto. Quiero aclararles para que sepan que el huerto pues, es un lugar ahí cerca de Jerusalén, ya afuera, luego. Pero el Monte de los Olivos es toda la distancia, son 3.000 metros, son 3 kilómetros. Y hay una parte del Monte de los Olivos en donde subes y alcanzas a ver todo Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí, en el Monte de los Olivos, 3 días antes de la cena, 3 días antes de celebrar la Pascua, de esa fiesta judaica, viendo Jerusalén. Estuvo ahí orando por Jerusalén, porque sabía todo lo que iba a pasar. Él ya lo tenía presente. Él ya se había dado cuenta de que Jerusalén iba a tener esa situación de agonía. Nuestro Señor sabía lo que le iba a pasar.
y desde esa distancia, viendo todo Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, los que tienen la oportunidad de ir, pues lo podrán ver, que se ve la ciudad plena. Si no, pues métanse a internet, vean las imágenes y van a darse cuenta cómo desde el Monte de los Olivos se ve todo Jerusalén. Y nuestro Señor estaba ahí orando, pidiéndole a nuestro Padre Dios por todos, ya que iban a cometer muchos errores, ya que en ese momento nuestro Señor pues se iba a retirar. Pero recuerden que después de 40 días que se retiró, 10 días más nos mandó el Espíritu Santo santificador. Y es quien nos mueve en la actualidad. Quiero también hacerles ver que el Monte de los Olivos es un lugar muy importante. No crean que nada más es un monte lleno de olivos, no. Tiene su historia. Ahí estuvieron, antes de nuestro Señor Jesucristo, en ese monte, ¿sí?, otras personalidades, porque no crean que nada más Jesús ahí, y se menciona el Monte de los Olivos como un lugar muy bonito, muy específico. Estoy hablando del Monte de los Olivos, no del Huerto de los Olivos, que es distinto. El monte es toda una cordillera, la parte de abajo es toda una cordillera, ¿sí? Y recorre desde el norte hasta el sur del lado oriente de Jerusalén. Por eso es que si tú te subes al monte, ves a Jerusalén, mirando hacia los occidente, porque tú estás del lado oriente de Jerusalén, ¿sí? Bueno, hay un muro en la ciudad de Jerusalén que separa un lugar que se llama Cedrón. Entonces, ya después del Cedrón empieza la falda del Monte de los Olivos. Se ve también el Valle del Jordán, que se ve a lo lejos. No crean que está cerquito, o sea, también se ve un poco lejos. Ahí hay un tipo de piedra en todo el monte, en la parte de abajo, una piedra muy caliza. Eh, Antiguamente lo cubrían o lo mencionaban, el monte, ¿sí?, porque decían que había árboles y troncos destruidos, y decían que pues el monte se estaba acabando, que estaba desolado ya. Pasó mucho tiempo, como en una ciudad que se va deteriorando, y dicen, no, pues ya va a desaparecer, y en un tiempo pensaron que ya el Monte de los Olivos pues también iba a desaparecer, porque los olivos son antiquísimos, no crean que no, se produjeron en la época nada más de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, desde mucho tiempo atrás. David, el rey David, subió al Monte de los Olivos triste, huyendo de un personaje que se llama Absalón. Eso está en el libro del libro de Samuel. O sea, ya desde la época de David existía el Monte de los Olivos y ya había olivos. No pereció ese monte, a pesar de las devastaciones naturales o las devastaciones humanas. Ese monte permanecía y seguía dando fruto y continuaba vivo. Es un lugar muy importante, ¿sí? Todo esto les menciono porque muchas veces nosotros pensamos que el Monte de los Olivos y se acabó. No. También quiero decirles que parece ser que en ese lugar del Monte de los Olivos es en donde se suscitó la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es otro de los puntos que debemos de tomar, porque si ustedes llegan y van, encontrarán quizás una iglesia en donde dice la ascensión de nuestro Señor Jesucristo fue aquí. Y hay una construcción y dicen, ¿dónde está el Monte de los Olivos? ¿Sí? Recordemos, y reitero, el monte es bastante extenso, ¿eh? No crean que nada más es una montañita, ¿no? No,
está bastante extenso. Todo esto es importante que ustedes lo tengan, porque si nuestro Señor Jesucristo, el domingo próximo, estamos celebrando su entrada triunfal a Jerusalén, debemos nosotros festejar la entrada triunfal en nosotros, con nosotros. El Señor está con nosotros y estará siempre con nosotros. Nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo habita en nosotros, estamos llenos de los dones del Espíritu Santo, hagamos oración, procuremos comunicarnos con el Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es el formato. Las cosas las tenemos que hacer como el Señor quiere que las hagamos, porque nosotros nos vamos a equivocar. Pero si estamos nosotros con el Señor, no nos vamos a equivocar. Vamos a hacer las cosas y solamente haciendo oración al Espíritu Santo. Y para terminar nada más quiero comunicarles que el huerto de los olivos se le dice Getsemaní. Es un bosque, es un valle pequeño que está situado al pie del Monte de los Olivos, pero cerca de ya de la entrada a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo, como les reitero, ahí tuvo mínimo 3 situaciones. Hacía oración, tuvo la oración del huerto, donde decidió aceptar lo que nuestro Padre Dios le mandaba, y también fue ahí la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, guiados los soldados de los fariseos del Sanedrín por Judas Iscariote. Eso lo mencionan los evangelios, para que ustedes lo tengan como un dato. La tradición nos menciona que también Constantino visitó ese lugar. ¿Y quién era Constantino? Pues un rey romano, ¿sí? Que ya de alguna manera había aceptado la doctrina cristiana, o que se publicara la doctrina de Cristo. Fue ahí. Muchos de nosotros quisiéramos estar en ese lugar para hacer oración, en el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo hizo oración, y que los discípulos también hacían oración, aunque en ocasiones en la madrugada y anoche pues vemos cómo también se quedaban dormidos. Pero en la actualidad pues ya es diferente el lugar, ya lo han decorado, han hecho caminitos, ya le han puesto unas bardas, un piso así como de adoquín, para que la gente pues se pueda ir pasando por ahí, acomodando, pero sigue habiendo árboles de olivo. Esto es muy importante porque todos los lugares en donde nuestro Señor Jesucristo estuvo, en la actualidad, pues ya están de una manera presentable por el turismo. Pues qué bonito, qué bueno que ya lo han transformado, que lo han reformado, y ya lo pueden ustedes apreciar de una manera distinta. Pero lo esencial es lo emotivo de las situaciones que nuestro Señor Jesucristo vivió en cada uno de esos lugares. Y el Getsemaní pues es un lugar muy importante porque es un lugar de oración. Bueno, espero que este próximo domingo tengan todos ustedes a nuestro Señor dentro de su corazón.